Con estas bellísimas portadas, estas casas antiguas, hoy vamos a dar inicio a su programa Tradiciones, el programa que recorre los diferentes barrios y sectores de nuestra población. Hoy vamos a estar en el barrio Payuco, vamos a hablar con los habitantes, con los mayores, que son los que conocen bastante de este barrio tan importante en el municipio de La Ceja del Tambo. Payuco. Este paraje o sector se fue dando a conocer con ese nombre como homenaje al cacique Taamí, llamado Payuco, que tenía sus dominios indígenas por este sector. Fue solo a comienzos de la década del 70 que empezó a tener energía eléctrica. Eran unos parajes semiselváticos donde las vías de acceso a las pocas casas rústicas que habían eran por caminos de herradura y canelones de barro. Como cuenta don Rafael Pavas, era zarza, monte y potreros. Don Mario, háblenos del barrio Payuco. Usted me dice que nació en las puertas de Payuco. Sí, en este momento yo nací en la calle 22, entre la 17 y la 18. Una casa viejita de balcón que había ahí antigua, inclusive por allá por mi casa pasaban prácticamente todos los señores de Payuco. Los que eran aquí, habían dos ciegos que iban por allá, pasaban por mi casa. Y desgraciadamente uno lo mató un carro, me parece, y otro fue una cuerda de luz que lo cogió y lo tiró al piso. Aquí pasaba, aquí la dinastía directamente de Payuco son los Martínez, los López, los Pavas y los Ramírez. Son los que prácticamente es la dinastía de Payuco. Bueno, hablemos de los Ramírez, porque ahora más tarde voy a hablar con los López y con los Martínez. Hablemos de esa familia Ramírez. Pues la familia solamente conocía a que es a don Joaquín, que es directamente aquí en esta parte de acá al frente, que era carnicero, don Joaquín Ramírez, el papá de todos los Ramírez de por acá, que ellos, ese señor era carnicero, era dueño de esta parte de una parcelación grande bastante de acá. Aquí en esta portada donde estamos es la portada del Vinita, que es la única, inclusive la casa más vieja. La más vieja es esta. También tenemos la del padre Mario Ángel, o del padre Mario Ángel, que es donde está ahora la Suiza. En La Palma era una de las partes donde hacían los paseos de olla. Aquí lo que era el del 6 de enero, todos subíamos inclusive a hacer allá, y cuando íbamos festivo nos íbamos para hacer chocolatadas. Yo fui uno que llegué allá a hacer una chocolatada, y muchas veces llegaban los niños y en unos cartoncitos o esas cosas de guadua se bajaban resbalados por ahí tranquilamente hacia abajo. La banda de Payuco, la parroquial, la antigua, son los abuelos y bisabuelos de la banda parroquial, de la banda de Payuco. Creo que la vieja tiene más de 80 años que existieron, lo que fue los Martínez y los López, los que más mandaban directamente en esa banda parroquial, que ahora todavía existe, pero ya con los hijos y nietos. Claro, otras generaciones. Pero entonces por aquí habían unos bañaderos muy buenos, ¿o qué? Había unas quebradas. No, aquí aquí arriba, donde está más atrás de La Palma, donde vive una señora de esos de unas villadas que viven ahí, una casita que está viejita, que la pusieron ahí al borde, porque era la de la casa de Leticia Bedoya, era muy pobre, entonces los vecinos acá le hicieron un ranchito ahí, y a esa quebrada muchas veces se bañó uno en esa quebradita, bajañaba uno ahí, donde ahora se baña inclusive Palle, o está al pie de que Palle vivía ahí en esa casa prácticamente, y este muchacho Alberto, que por apodo le llaman Bazuco. Ahí se bañaban y muchas veces bajaban a bañarnos ahí. Y aquí también vivió don Arturo Gaviria, tenía su parcela. Este señor Ríos también tenía otra parcela por aquí. Esto es como 4 casas acá. En esta avenida solamente están los López al frente y la casa vieja que existe ahora nomás, porque lo que las acacias o el edén, eso eran mangas, pero las mangas. ¿Y esta casa siempre ha sido de esta misma familia, Valencia? Sí, esta es nosotros la llamamos la casa de Delfinita, que inclusive todavía viven sus hijos acá. Ya hemos hecho programas ahí también. Venga, hablemos de ese Mario piernipeludo, de lo que usted hacía por acá, que le tocaba ayudar en la casa, a encerrar, le tocaba ayudar a ordeñar. No, yo no solamente
venía por aquí, muchas veces don Arturo Gaviria, la última vez que monté a caballo, fue don Arturo Gaviria que vaya por el caballito que tengo aquí arriba, aquí está la palma, hay una entrada, hay una portada, yo venía por el caballito, yo cogí un lacito, costalito, me monté en el caballo y empecé tranquilo. En esta parte de acá había un año que empezó detrás y se desemboca ese caballo. Y yo a la de esta, vea, sin saber qué hacer, por aquí volteé tranquilamente, no me caí. Me vino a tumbar en todo San Vicente cuando volteó hacia abajo porque el hombre vivía en la quebradita. Ahí me tiró en la manga, no me pegué en la manga, ahí caí. El hermano mío vino en una carreta y me llevó en una carreta. Desde muy pequeño, tenía por ahí unos 6 o 7 años. O sea que en este callejón también hacían carreras de caballos, ¿o no? No, lo que solamente es que en el de abajo de la no, cruz carreras del que había no, del hipódromo nomás. Por aquí solamente esto era un camino de herradura. Eso era yo en el pantano, que yo había tenido que remangarse y salir, porque en mi casa ya en la puerta de Payuco bajan muchas gentes de acá arriba, que vivían en Flandes y todo eso, y allá en mi casa se cambiaban los zapatos, se cambiaban la ropa para poder ir a la Semana Santa o a las misas. Y entonces ya por la tarde volvían, se ponían sus zapaticos viejos, las botas y para la casa por aquí, se cambiaban en mi casa. Don Mario, mucho gusto. Historias como la de don Mario Ramírez es las que vamos a tener hoy a través de su programa Tradiciones. Recuerde que Tradiciones es el programa que está a través de Mundo Más, y Mundo Más está en toda la ceja del Tambo para que ustedes, ahí aparecen los números telefónicos, nuestra dirección, para que inviten a sus familiares y a sus amigos a que se afilien a nuestra empresa, que tenemos buen servicio de internet. ¿Puedo decir algo ahí? Sí, bien, reformar algo. Yo aquí en 2 administraciones atrás le he pedido a los alcaldes que se han montado que Payuco esté embotellado. Donde haya un accidente, de aquí a la Y para arribita, Payuco queda sin transporte. Yo les he pedido, abran un camino hacia allá, un puente para que se embotellan a Payuco. Ojalá que los próximos alcaldes que en este momento están en campaña piensen en eso, que si hay una cosa acá de esas, Payuco queda embotellado y no hay transporte para Payuco, todos tenemos que bajar a pie. Don Juan Guillermo Restrepo es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Payuco, y con el saludo de bienvenida, don Juan Guillermo nos va a contar un poco los barrios que conforman todo este sector tan importante que tenemos en la ceja del Tambo. Muchas gracias, don Jair. Pues de antemano agradecer por el interés de ustedes en manifestar y conocer un poco de la historia de nuestro sector, ¿cierto? Sí, nosotros, soy presidente de la Junta de Acción Comunal Payuco La Milagrosa, aproximadamente 2 años, y tenemos una junta donde es casi una de las grandes, el sector uno de los grandes de las juntas de aquí de la ceja. Tenemos 14 sectores donde hemos tratado por medio de la directiva hacer alcance, porque es muy grande, ¿cierto? Entre ellos tenemos las Acacias, está las San Judas, está Riachuelos 1 y 2, tenemos La Milagrosa, tenemos la Suiza, la parte de acá de Alicante. Entonces es una junta muy grande, ¿cierto? Nosotros contamos más o menos con un promedio de 60 afiliados, ¿cierto? Y son personas que llevan una experiencia en juntas increíble. Entonces nos hemos ayudado mucho y nos hemos apoyado mucho de esa experiencia para tratar de sacar la junta adelante. La función de la junta como tal es tratar de que la parte de infraestructura y tanto como la parte humana podamos colaborar pues a las personas. Entonces es un trabajo muy lindo, muy arduo, pero para mí, que es primera vez pues que estoy como presidente de una junta, me ha ayudado mucho la gente de experiencia, entre aciertos y desaciertos, pero siento que es una tarea bonita y que nos hemos ido muy bien, gracias a Dios, don Jair. Claro que sí, saben más los mayores, y de ellos es que tenemos que aprender, ¿cierto? Sabe más mi abuelo que lo que sabía mi papá, porque la experiencia
es como lo más importante. Y eso es lo que hacemos a través de nuestro programa Tradiciones, recuperar precisamente todas esas tradiciones que tenemos acá en la ceja del Tambo, hablar con las personas de cada uno de los barrios y nos cuentan historias diferentes. La Junta de Acción Comunal se reúne periódicamente para sacar proyectos importantes en bien de la comunidad. Sí, nosotros hacemos reuniones aproximadamente cada mes y medio más o menos, ¿cierto? Y tenemos una lista de actividades y cronograma. Hemos logrado pues en el tiempo que llevamos, hemos gestionado la cubierta de la cancha de aquí de Alicante, que está en proceso, entonces los adultos mayores se han beneficiado mucho. Ya hemos hecho torneos de voleibol ahí en la cancha también. Entonces nos reunimos periódicamente, ahora con la gobernación nos están pidiendo una actualización de documentos, no ha sido fácil, por lo que hay que recoger una información una por una. Y en medio de esas reuniones logramos hacer y planear todas las situaciones que se van dando, ¿cierto? Han habido personas que han tenido necesidades, entonces podemos colaborar en lo que hagamos. Siempre teniendo en cuenta la vocería de la administración como apoyo, ¿cierto? Y nosotros como directivos lo que hacemos es que siempre no siento que sea como el líder, sino que los líderes somos todos. Entonces me apoyo mucho en lo que piensan ellos, ¿cierto? Para que llegara a un común acuerdo. Entonces ha sido un trabajo en el cual he sentido mucho el apoyo de las personas, la directiva como tal, entonces es motivante. Y el llamado es porque, como le decía ahora don Jair, hay personas que llevan mucha trayectoria, pero invitando a los jóvenes también, para que se animen a que sean el futuro pues, de este sector y aprendan, así como lo he venido haciendo yo, de que se puede trabajar por la comunidad y que se pueden hacer cosas muy bonitas de la mano de la comunidad. Entonces ese es el llamado, pues porque yo llevo ya varios años también, en la junta anterior fui delegado de Acción Comunal, pero entonces veo jóvenes, pero quisiera ver muchos más, claro, porque la fuerza en la juventud y todo, y aprovechando la experiencia, yo digo que sería una mezcla muy buena. Bueno, está importante ese llamado que hace Juan Guillermo de que apoyemos la Junta de Acción Comunal y a toda esta juventud que vive acá en el barrio Payuco, que sean partícipes de todos esos proyectos que viene sacando adelante la Junta de Acción Comunal. Un saludo muy especial para cada uno de los integrantes de la Junta de Acción Comunal y para todos los habitantes de este gran barrio que es Payuco en el municipio de La Ceja. Hoy lo vamos a estar recorriendo y vamos a hablar con los diferentes habitantes para que nos cuenten de todo este sector tan importante. ¿Ustedes tienen una sede de la Junta de Acción Comunal? Sí, nosotros en estos momentos tenemos una sede propia en el cual pues nos reunimos. La intención es uno de los proyectos que tenemos a futuro, es mirar una ampliación, ¿cierto? Es algo que se nos ocurrió pues en la directiva porque vemos que cada vez nos estamos quedando más estrechos, ¿cierto? Y eso es un síntoma de que ha habido personas nuevas, ¿cierto? Entonces la idea es ampliar. Si tenemos sede, no es lo más grande que hay, pero ahí en equipo hacemos las reuniones y cuando hacemos las actividades de celebrar Día del Padre o de la Madre o cosas así, la pasamos bueno, ¿cierto? La idea es ir mejorando, ¿cierto? Contamos con eso, contamos con unos ingresos también que compramos unas sillas para arrendarlas a los mismos del sector de una forma muy económica y le sirve precisamente también a la Junta para poder cubrir sus gastos que tiene en el trayecto, ¿cierto? Pero sí tenemos sede, gracias a Dios, y la idea es como mirar a ver qué podemos hacer para llegar a una ampliación. Vamos a ver, yo sé que no es fácil, pero tampoco imposible. Fue una locura que se nos ocurrió mirar en la estructura a ver si se podía hacer. Yo digo que de pronto sí, y bueno, hay que ser positivos. Bueno, acá en el barrio tenemos la parroquia del Divino Niño. Los sacerdotes y todo lo que tiene que ver con la iglesia participan de todas esas actividades de la Junta de Acción Comunal. Yo diría que demasiado. El padre Jairo es un amigo de las juntas, ¿cierto? Hace poco hicieron una actividad aquí, protección social aquí en la parte de La Milagrosa, que es un sector pues necesitado
Entonces la parroquia del Divino Niño en cabeza del Padre Jairo se une mucho a esos procesos, él ya viene con un proceso allá, nosotros como junta también les prestamos el salón cuando ellos tienen alguna actividad de parejas o de Emaús, ¿cierto? Entonces es un equipo bueno, no más estuve reunido con él en estos días y las intenciones de él trabajar con la junta es enorme, ¿cierto? Y nosotros nos facilitamos, de hecho él siempre nos transmite en las Eucaristías de los domingos cuando tenemos nosotros asamblea y se nos aparece allá y da el saludo y nos da la bendición, entonces yo siento que es una unión buena porque la iglesia nos apoya y nosotros como junta obviamente también queremos ser partícipes en lo que podamos colaborar con la iglesia. Juan Guillermo, mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa, vamos a hacer un recorrido por todo el barrio. Y ya por último, invite usted a nuestros televidentes acá en La Ceja y en las diferentes poblaciones para que participen de las diferentes actividades que como Junta de Acción Comunal tienen para este resto de año. Claro que sí, don Jair, vea. Se trata de que nosotros como Junta de Acción Comunal llevamos un proceso de 2 años y queremos cambiar la cara, hacer cosas buenas, ¿cierto? Esto es de todos, por eso se llama Junta de Acción Comunal. Claro. Hay sectores que nosotros no podemos tener el alcance, pero la Junta hay miembros que hacen el llamado, ¿cierto? La Eucaristía lo muestran, ¿cierto? El libro está abierto para afiliar a toda la persona que esté dispuesta a servir y a colaborar por ellos mismos y por los demás. Entonces el llamado es para que acá arriba de la parroquia tenemos nuestra sede y nosotros mencionamos y anunciamos cada que tenemos alguna asamblea. Entonces la invitación es esa, que lleguen, que se acerquen, hay muchos beneficios por ser afiliados a la Junta, se comparte, se conoce, se viven experiencias, entonces el llamado es ese, a que las personas lleguen a la Junta, estamos con las puertas abiertas para que en la unión podamos sacar adelante todo lo que es como tal del bienestar de todos. Mucho gusto. Don Jair, le agradezco a usted, muchas gracias a ustedes. Los vecinos de Payuco traían el agua en recipientes de una propiedad del padre Antonio Ángel, donde había un nacimiento. Se cocinaba con leña y petróleo. Los hombres vestían con pantalón corto y las mujeres con chal. Bueno, don Gabriel Valencia, habitante del barrio Payuco, nació por acá y nos va a contar un poco de cómo era este sector cuando usted estaba niño, cuando era adolescente. Este sector, pues nosotros, yo no era como, pues ahora como estamos acá, esto era, habíamos por ahí más o menos unas 26 casas de estas, que vea que por allí hay todavía 2, y acá arriba hay otra. Se conservan una. Sí, habían 26 casas, esto era caótico, eso era un callejón, eso a uno lo bajaban, había misa de 5, lo bajaban a misa uno de 5, todo trompezado, allá abajo junto a María Josefa había una quebradita, eso se lavaba los pies y para misa, de pantaloncito cortico y de mulerita y así, y era esto, no, esto era, aquí no había sino un bombillito nomás allá abajo, en toda la esquina de la Y. Bombillito. De resto nosotros teníamos que 2 cuerditas y había que ponerlas con un garabatico para poder dar luces. Para que le entrara luz. Claro. Y no había acueducto, no había nada de eso. Y usted me contaba ahora que por aquí era por donde subían el novillo para... Ah, sí, es que esto era un callejón. Esto era, también esto es camino de arriería. Esto era por acá, mi papá fue arriero. Mi papá inclusive acá en esta parte donde estaba este apartamento, él guardaba las mulas acá para descansar, allá en el solar, las guardaba y ya volvía y armaba viaje por la mañana de madrugada, por acá para Manizales, o venía de Sonsón a Manizales y así. Este era el camino que iba hacia Popayán. Pasaba por el corregimiento. Eso, y eso era por Montebello, todo eso. Por aquí uno para desplazarse, a mí me tocó desplazarme para el Gavilán a pie.
ir a Montebello también, a pie. Pero estaba muy pequeño, pero de todas maneras, esta era el camino para ir allá. Camino para pura trocha, un caminito así. Ya se fue fundando, ya pues yo ya con más de uso de razón, más grande, se fue formando una acción comunal. Ahí fue cuando empezaron las acciones comunales. Y yo inclusive fui una persona integrante de la acción comunal. Sí. Nosotros estuvimos trabajando para organizar el acueducto que no había por acá, acueducto. Nosotros mismos echamos el acueducto desde por allá de un sector que se llama Palo Santo. Ya en límites con el Retiro. No, sí, aquí de esta cuchilla prácticamente. Y nosotros trabajamos, hacíamos festivales. Éramos pues integrantes para poder recoger fondos, porque sabes que yo no sé qué pasaba en ese tiempo que a uno el municipio era que aunque nos ayudaba, nos prestaba las volquetas. Y había una volqueta nomás. Y había que ir a cargar el material y todo eso. Entonces nosotros hacíamos festivales para poder recoger fondos, para poderle ir abriendo camino. Esas eran las famosas romerías que tenían hace años. Eso sí. Nosotros hacíamos una romería, inclusive pues, yo la conocí, y acá abajo también, aquí junto de Olímpica, era una casa antigua, ahí también se hacía la romería, donde el difunto Joaquín, él era... Sí, un don Joaquín aquí arriba también, una casa vieja, se hacían las romerías para recoger fondos. Eso sí, nosotros, pues, y ya como todos trabajamos, porque vos sabes que nosotros del estudio, en ese tiempo los viejos hermanos como sería que no tenían con qué apoyarnos en el estudio ni nada. Nos apoyaban hasta hacer toda la primaria. Secundaria nada, porque ya empezaron a exigir, a pedir. A mí me tocó con pizarra, imagínate. Con pizarra. En la escuela allá arribita, en la escuelita allá arriba de la Milagrosa. Me tocó con una pizarrita. Y vaya pues, borre eso pues, y acuérdese de lo que tenía ahí escrito. Vengan, Gabriel, pero entonces esta era la casa donde vivían ustedes con su papá y su mamá. Sí. ¿Cómo le llamaban su papá y su mamá? José Rafael Valencia y Aura Marulanda. Y doña Aura Marulanda, bueno, de acá de la Ceja del Tambo. Eso es lo que estamos haciendo a través de nuestro programa de tradiciones, recuperando todas esas tradiciones, hablando del trabajo comunitario de las juntas de acción comunal. Y lo que hace años eran las romerías, como nos lo está contando don Gabriel, que se hacía acá en todo este sector y en los diferentes sectores que tenía la Ceja del Tambo. ¿A usted le tocó la época cuando todo esto era lleno de solares, de cultivos? No, esto era, vea, le digo sinceramente, esto andaba uno por el medio de la zarza. Ajá. Sí, es que eso era un callejón. La zarza y el agua, habían agüitas que bajaban por todo el borde de la carretera, de la callecita, porque es que eso era un callejón. Y yo, vea, eso ahí era también un callejón. Y a mí me tocaba garitearle a un hermano mío, allí es donde es la hacienda. Me tocaba irme de aquí a las 4 de la mañana a llevarle café para poderme venir a estudiar. Y eso era oscuro, eso no se veía nada. Nosotros por aquí, imagínate que, pues como esto es de lo que yo me acuerdo, nosotros salíamos al parque, al pueblo. Y ya pues como teníamos razón, teníamos noviecitas, o eso sí, íbamos a no habían sino como dos heladitas ahí. Es que el femenino, que yo no sé qué. El femenino. ¿Y era donde? En el parque. Y era allá donde uno iba, pues con la novia. Era como más, porque había otra, pero era así de campesino. Eso es donde entraban los campesinos a tomar aguardiente y todo eso, ¿no? Eso era más reservado, más bonito y todo eso. Que queda por ahí enseguida la capillita de la Chinca. Ahí. Y nosotros para poder subir por acá teníamos que recogernos por ahí 2 o 3 porque nos daba miedo subir
a las 7 de la noche. Por la oscuridad y por lo lejos, ¿cierto? Por lo lejos. No es que a mí me decía uno que quedaba por allí más abajo, por allá a 2 cuadras, me decía, ya, qué pereza vos hasta donde tienes que ir. Y nosotros todavía nos faltaba mucho trecho para ir de acá. ¿Y usted conoció a su papá cuando era arriero? Pues le tocó cuando su papá era arriero. Me tocó, pero ya cuando él cambió de arriería a manejar un coche, una carretilla que llamo, pues la jalaba un caballo. En ese tiempo eso no era llantas de pues, neumáticos, no. Eso era una rueda grandototas hechas en madera, así, madera y con unas marchas balineras. Yo sí que nosotros sufríamos mucho por eso por acá, porque para uno bajar, mi papá tenía lotes para arriba de la escuelita de la Milagrosa y nosotros pues cosechamos allá, bajamos el maíz, la papa y todo eso. Entonces en los pantaneros se clavaba el animalito, cada vez. No es que eso no tenía en una lámina acá de hierro y lo otro era madera, eso se clavaba. Madera, claro. Muy delgadito. Delgaditico, eso se clavaba en nada. Y entonces recorrían todo este callejón, pero hagamos un recorrido mental de acá al pueblo. Usted dijo ahora que ahí se lavaban los pies en una quebradita, ¿les tocaba pasar? Ahí en María Josefa, ahí en María Josefa había un cañito, una agüita que pasaba por toda la calle. Ahí nos lavábamos los pies para... ¿Por la calle no, por el callejón? Eso, por el callejón. Para nosotros ir a la iglesia, para no irnos empantanados, íbamos, ahí nos lavábamos los pies. Y con las uñas así de para arriba de los trompezones. No, eso era una... Y piernipeludo. Sí, porque ya, en ese tiempo el pantalón lo arremangaban hasta acá. Ajá. Como estábamos pollos todavía, era así piernipeludito. Y ya a los 18 años ya había que bajarlos. Entonces cada vez esa raya acá. De lavarlos, cada vez esa raya acá. Pero eso es una belleza. Esa infancia, hermano, eso no lo volví a ver. Don Gabriel, mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa y eso es lo que queremos a través de Tradiciones, hablar de las historias de nuestros barrios, de nuestros sectores, de nuestras veredas. Recuerde que Tradiciones es el programa de Mundo Más, el canal que te da más. Las diferentes historias de todos los barrios que tenemos en la Ceja del Tambo a través de su programa Tradiciones. Recuerden que este es el programa de Mundo Más, que usted lo puede ver el día domingo a las 5 de la tarde y tiene 2 repeticiones, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Cuando está sesionando el Honorable Consejo del municipio de La Ceja, se pasa miércoles y viernes, pero a las 2 de la tarde. Vamos a seguir hablando con los mayores, que son los que conocen bien la historia de sus barrios. Don Heriberto López, pues en Payuco siempre hemos hablado de los polvoreros y de la banda de Payuco. Bienvenido, don Heriberto, cuéntenos. Bueno, muchas gracias, Jair, por esta oportunidad y a Mundo Más también por estar difundiendo lo que somos en La Ceja, o sea, por rescatar las historias que desgraciadamente hay veces la gente se nos va y no nos queda como un recuerdo, no nos queda algo plasmado. Yo soy de este sector, nacido acá en La Ceja, hijo de Onofre y Celina, ya fallecidos. Vengo de la ascendencia de los López Martínez, que casi fueron los fundadores de este barrio. Recordamos de ellos que fueron carpinteros, mis tíos fueron músicos y constructores. Entonces de ahí pues también pues de ahí viene la tradición también de la banda de Payuco, porque ellos en la banda de Payuco hace por ahí unos 35, 40 años éramos primos, hermanos, o sea, éramos una familia. Ya está muy transformada porque las generaciones han ido cambiando, pero la tradición de la banda de Payuco viene es por eso, porque todos vivíamos en este sector. Inclusive en este momento están mis hijos
y estoy yo con otra persona que se llama don Gerardo, que somos como los más antiguos de la banda. Y ahí seguimos haciendo cositas pues, pero ahí estamos de pie todavía. O sea que usted todavía toca en la banda. Sí, yo todavía toco ¿Qué trompeta. instrumento toca? Ah, trompeta. Mis hijos son músicos profesionales, hay 2 profesionales. Hay 2 que siguieron pues empíricamente, pero trabajan con sus empleos y tienen la música como un hobby y un descanso, un cambio de actitud y hasta desestrés puede ser. ¿Y cómo se llaman sus hijos? Mis hijos se llaman David, está Cristian, Mariana y Sara. ¿Y todos están en la banda? David está en Estados Unidos, tuvo una maestría en tuba. Cristian nos acompaña hay veces porque él toca con alzate, pero mis hijas Mariana y Sara sí estamos, sí, nos acompañan al maestro Ricardo, que es el director de ahora, y hacemos música. Lo tradicional que siempre ha sido la banda de Payuco, nos movemos por las fiestas religiosas más que todo, y alguna otra persona que quiera tener la banda, pues también, desde que se pueda, lo puede hacer. Bueno, un saludo muy especial y muy cariñoso para toda esa familia de la banda de Payuco. Son varias generaciones las que han pasado por esta banda que le ha dado tanto nombre al municipio de La Ceja del Tambo y a este barrio. Entonces, los de la banda son los López y los Martínez son los polvoreros. Los Martínez y Gómez, es que yo recuerdo que inclusive Juan Martínez, que era uno de los primeros, su hijo es Chucho, desgraciadamente la pólvora pues ha estado prohibida, pero eso fue una tradición en este Payuco y todavía la hace pues y todavía la quema, claro, sobre todo en las navidades. Pero este Payuco se conoció fue por eso, porque habían por ahí tres familias polvoreras y eso era una tradición en las fiestas de la Virgen, porque cada uno sacaba sus haces bajo la manga por decir qué mejor pólvora hacía o qué figuras quemaban en las fiestas de la Virgen. Desgraciadamente una situación que pasó en el parque, pues la pólvora de por sí ya sabemos que está prohibida, pero no faltan en las navidades, como dije ahora. ¿Qué más recuerdo de este Payuco? Pues la transformación, ya tenemos una vía pavimentada, hace para unos 25 o 30 años que se hizo realidad, y el desarrollo, porque Payuco cuento yo que éramos para unas 5 o 6 familias tradicionales que fueron los que se criaron en este Payuco, los Marulanda, los Valencia, los Ramírez, más para arriba, los Pavas, los López, que eran de mi familia. Y este Payuco pues ha tenido un crecimiento importante y un desarrollo, pues, porque usted ve que ojalá algún día hicieran alguna comparación de pronto con fotos antiguas a lo que es hoy Payuco. Habría que buscar en las familias a ver qué fotos hay de las antiguas, quién tiene fotos y hacer como una comparación. Pero eso nos lleva pues el crecimiento de los pueblos, a que todo va cambiando generacionalmente. Bueno, se conservan muchas de esas casas antiguas, de esas viejas casonas, que era lo que más identificaba el barrio Payuco y La Ceja del Tambo. Sí, claro, hay algunas, desgraciadamente pues, lo digo pues con mucha tristeza, porque cuando fallece alguno de los padres, son poquitas las que se conservan, porque ya fallece el papá o la mamá, entonces ya el mundo empieza, bueno, a ver qué vamos a hacer. Y la mayoría las han vendido, la mayoría. Hay unas que están conservadas todavía. Por ejemplo, la Valencia aquí abajito es una casa muy bonita, pero ya fallecieron los señores de ahí y que hay una proyección de una vía por ahí. Desgraciadamente algún día la tumbarán, entonces va desapareciendo como el legado de las casas viejas, pero hay algunas que se conservan, sí señor. Ahí vamos a poder apreciar imágenes de estas viejas construcciones y de las nuevas construcciones que tiene el barrio Payuco de La Ceja del Tambo. Bueno, don Heriberto,
Cuéntenos, descríbanos cómo era la casa donde usted vivía cuando era niño, cuando estaba con el papá y la mamá. Sí, eso es algo muy bonito porque mi papá creció prácticamente viviendo en un jornal y entre sus hermanos pues prácticamente se ayudaron como a hacer las casas. De hecho, vivían casi 4 hermanos casi juntos, por esa misma razón, porque entre ellos se ayudaban. No, en la casa paterna donde mamá todavía hay una parte que es de cielo en caña. En caña tiene adobes de barro todavía. El techo hubo que cambiar una parte porque ya con el tiempo, como son casas más de 50 años, el Comején y todas esas cosas va haciendo su trabajo y hubo que cambiar una parte. Pero se conserva pues como todavía se conserva por ejemplo el piso se conserva todavía, es un piso que hizo mi padre en granito y que a nosotros como a todos los hermanos y a todos mis hermanos yo creo que les tocó lijar con piedra porque eso era manual, no había máquinas, ese piso todavía se conserva y son casas pues grandes, ahí vive una de mis hermanas y esa es como la idea que siga pasando de generación en generación. ¿Y esta casa donde usted vive? Esta casa, ¿A quién se la compró? no vea, esta casa, aquí vemos esta casa azul, que era de un hermano de mi papá. Y enseguida vivió otro hermano de papá. Y esta, a ver, ¿cómo le explico? Esta parte de atrás, donde estamos viviendo, era un lote grandísimo, eso lo compraron entre los 3 hermanos, entre Tulio, Miguel Ángel, Luis Felipe y mi papá que era onóforo. Recuerdo que algún día mi papá me contó que había costado como 5.000 pesos. No sé en ese tiempo cuánta plata había. Era un platal de todas maneras. Pero, por eso le digo, Payuco ha tenido mucha transformación, porque yo conocí este Payuco donde eran lotes, mangas, y eran fuente de agricultura. Aquí atrás, aquí esto no existía. Lo que es las acacias y San Judas, eso lo cultivaba un señor Ernesto Osorio, que ya también partió, pues ya dejó, la generación quedó, pero eso era un cultivo, de ahí sacaban maíz, frijol, papa. Desgraciadamente, como le digo, el crecimiento de los pueblos lleva a eso, a que vayan el modernismo, que vayan desapareciendo todos como los potreros que llamamos nosotros. Pero yo me crié en este Payuco, jugué de niño balón, perseguí globos, elevé cometas, jugamos pues todo lo que la niñez le traía a uno. Estudié también en la escuelita de La Milagrosa. No, y como le dije ahorita, así bajo cámaras, Payuco ha tenido una transformación increíble. Yo creo que ya no tenemos a dónde construir porque desgraciadamente el pueblo de Arceja se está expandiendo para todos esos rincones donde eran mangas y morros. Vamos a ver hasta dónde aguantamos. Pero Payuco ha sido un vivero muy bueno, La Ceja también increíble. Es que no es por negar pues que La Ceja casi es uno de los municipios que ha tenido un desarrollo importante. Muchísimo, y la gente se amaña aquí. Ya la gente no quiere estar en Medellín, ya la gente quiere comprar aquí, estar por la tranquilidad también que generan los pueblos. Y también conlleva que hay que hacer más obras de desarrollo. Payuco necesita una circunvalar que lo desahogue, porque aquí hay una procesión, hay un entierro, y Payuco se entambora, no hay por dónde pasar. Entonces, más adelante, más que nos toca a nosotros, o a la descendencia de nosotros, algún día habrá una circunvalar que mueva el desarrollo pues por fuera para esta región. Para esta región, sí. Don Heriberto, mucho gusto tenerlo y vamos a seguir recorriendo el barrio Payuco, una parte del barrio Payuco de La Ceja del Tambo, porque es muy extenso y nos va a tocar hacer 2 o 3 programas para que todos puedan participar en este programa, en Tradiciones de Mundo Más.
Entre los primeros pobladores del sector están los López, la mayoría músicos de trayectoria y fundadores de la banda parroquial de música. Entre ellos estaban Onofre López, Miguel Ángel López, Tulio López, Rafael Pavas, Mario López, Mario Flores, José Dolores López, Antonio Pavas, Antonio Moreno, Mario Flores, Agripina, etc. Ya a partir de los años 70 se empezó a colocar luz al sector y a urbanizar espacios, y ahora se ha poblado de manera tal que se refleja como un hermoso y pujante sector. Seguimos adelante con su programa Tradiciones. Estamos en este corredor sobre esta carrera tan importante en el barrio Payuco del municipio de La Ceja del Tambo. Don Gustavo López es uno de los habitantes de acá del sector, de toda esta familia de los López que son de Payuco, fundadores de la banda de música y que toda la vida han vivido por acá. Don Gustavo, bienvenido. Gracias, don Jair, sí, toda la vida nosotros nacimos por aquí nos quedamos. La casa de los abuelitos era allá al frente. ¿Cómo se llamaban sus abuelitos? Se llamaba Álvaro García y Ana María López. Y el abuelito era músico empírico. ¿Y a él fue que le prendieron? A él le prendimos nosotros. A él, después ya él le enseñó a mi papá y a los tíos con la música. Y él estuvo, y él dirigió esa banda de acá de La Ceja antes de recibirle a el difunto Samuel Bernal. ¿Lo conoció? Samuel, no, oí hablar de don Samuel, pero no lo conocí. No lo conocí. El papá de los Bernales, de Manuel J, de Alejandrino, de Suso, de Alberto, de todos. Cuando el abuelito mío ya dejó la banda, Samuel estaba en la banda, el junto Samuel, entonces la recibió él porque él era el corista de la iglesia. Cuando el padre, en manos del padre Piedradita estaba en la iglesia. Entonces ya el abuelito mío ya por enfermo, entonces la tuvo que dejar y se la entregó al difunto Samuel Bernal. Él la tuvo mucho tiempo, por muchos años, y él no salía a los pueblos a tocar con la banda porque él era el corista de la iglesia y tenía pues que cantar la mía, y él era el despacho parroquial, ¿entiendes? Pero entonces él le encargaba a mi papá pues que se la dirigiera mientras que se iban a hacer la vuelta. Él contrataba las tocatas y en los pueblos donde iba, pero él no iba por el trabajo de la iglesia. Y cuando el difunto Samuel ya pues se cansó también ya por los años, entonces ya mi papá le recibió. Él le recibió al abuelito y mi papá le recibió a él. Cuando ellos ya estaban, pues el abuelito ya tenía los muchachos allá, que era Luis Felipe, mi papá se llamaba Marco Tulio, Onofre y Miguel Ángel, que usted alguna vez entrevistó a Miguel Ángel también. Sí. Exactamente. Él vivía aquí abajito. Y a su hermano Jairo también lo Y a mi hermano Jairo también le tocó entrevistarlo. Exactamente. Pues que yo me acuerde pues lo que nos contaba mi papá, pues, porque cuando yo entré a la banda, ya era el que la dirigía, pues era mi papá, porque el señor Samuel Bernal ya le había entregado a él, por el trabajo, porque tenía que, pues, en la iglesia, porque él era el que manejaba el despacho parroquial, porque tenía que cantar la pero se le quedó para que se descargó un poquito, ¿entiendes? Entonces ya mi papá quedó con la banda y ya pues sí, mi papá sí se movía pues con la banda por todas partes. Él contrataba, mi papá contrataba y llevaba la banda donde fuera, pues, ¿me entiendes? Le tocó mucho ir a Abejorral, a Río Negro, Sonsón, Marinilla, La Unión, El Retiro. Fuimos muchas veces al Retiro a tocar las fiestas patronales. En vida, a mí me tocó en vida de Junto Luciano.
del maestro Luciano Bravo. Maestro Luciano, sí. Bueno, a mí me tocó con él cuando ya pues yo ya había entrado a la banda. Pero mi papá movió esa banda casi por todo el oriente. Bueno, maestro, lo que estamos haciendo nosotros a través de estos programas es recuperando la tradición oral, y son ustedes los mayores los que saben más las historias de cada uno de los barrios, de los municipios. ¿Por qué no nos devolvemos por allá un tiempo atrás cuando usted estaba piernipeludo, que ya tocaba en la banda de Payuco, y cómo era el barrio y de pronto en esas actividades que hacían, en esas famosas romerías donde tocaba la banda, que todavía tiraban pólvora por acá, por todo este barrio? Exactamente, que ese es el barrio de la pólvora. Cuéntenos de todo eso. Yo estaba muy chiquito, pero sí me acuerdo que esto era destapado por aquí. Esto es una carretera que ni carros subían siquiera. Y era destapado. Para acá puesto frente eran tierras de cultivo. Eran tierras de cultivo. Todo esto donde estamos parados nosotros aquí, acá para abajo, todo era tierras de cultivo. Únicamente de las casas viejas era aquí donde Doña María, aquí enseguida para abajo. Y otras que hay por allí para arriba. Y la de mi papá, pues que era ahí abajito, donde está esa chambrana blanca, y esta talanquera blanca que hay ahí abajo. La casa paterna mía. Pues eran casas viejas de tapia, ¿me entiendes? Todo eso por aquí, la mayoría era de tapias y camino más que todo de herradura, porque por aquí bajaba mucha bestia de esos lados de Pantalio, el Retiro, de Manzanillo, gente que bajaba por acá con carga, pues con carga para vender a la plaza, al parque, porque cuando eso no había plaza de mercado, no, era en el parque donde vendía todo eso. Y por aquí en este sector no había una fonda, una tienda, una cantina donde ustedes, los muchachos de la época y los papás también se iban a tomar sus cervecitas. Por aquí no, de pronto más para arribita, más arriba. Sí habían gente, pues había cantina y había, vendían pues también parva y vendían cositas donde la gente entraba a desayunar. Mecato, exactamente, sí. Y la gente que venía, yo le digo, pues de Pantalio y por allá de los lados del Retiro, también entraban ahí a desayunar para seguir, ¿me entiendes? Pero, que me acuerde yo, pues era una tiendita que hay más para arriba, pues, ahí cerquita de donde eran las polvorerías anteriormente, donde están las polvorerías hoy. Porque anteriormente las polvorerías eran acá abajito, en la casa de Chucho Martínez, que habéis conocido, ¿no? Sí, he oído hablar de Chucho Martínez, de esos polvoreros que tenían acá en el barrio Payuco. En el barrio Payuco, esos eran familiares de nosotros por parte de la mamá también. Nosotros venimos de raza de música y polvoreros. Claro, López Martínez. López Martínez, claro. Anteriormente ellos fabricaban la pólvora para las fiestas patronales en el parque, pues, en la Sega. Y yo me acuerdo muy bien y peludo, pues yo ya en la banda ellos se cuadraban, pero nosotros cuadraban la pólvora con el padre, porque anteriormente pues como que no había alfer, cuando me tocó a mí. Y la banda que era mi papá, entonces de por aquí para Yuco salía lo que eran las fiestas para las fiestas patronales de la vida y para los eventos del municipio. Del municipio. Y ya pues de aquí la gente venía a escuchar la banda y a ver quemar pólvora, fuegos, todas esas cosas. Y traían otras bandas de otros pueblos. Eso sí me acuerdo yo que hace muchos años. ¿Y usted qué instrumento tocaba? Yo empecé tocando un trombón. De vara. Era más grande el trombón que yo. Sí. A lo último me puse a estudiar clarinete con el abuelito. Pues lo poquito que él sabía, porque todos éramos empíricos, todos. Pero gracias a Dios, a nosotros nos fue muy bien con la música. ¿Y entonces terminó tocando qué instrumento? Clarinete.
Clarinete. El abuelito me enseñó a tocar clarinete y mi papá, entre los dos, me cogieron, me quitaron el trombón, que yo le digo, y ya empecé a tocar clarinete. Ya me sacaron, pues ya dejé el trombón y como ya estaba en la banda, entonces ya seguí con el clarinete. ¿Y ensayaban por acá mismo o tenían una sede para ensayar? Ensayábamos en el patio de la sacristía de la iglesia, porque la banda era parroquial. Entonces el padre, que yo había conocido, el padre Enrique Hernández, nos dio una pieza, pues una pieza para guardar los instrumentos y guardar todo lo de la música. Y en el patio de la sacristía, ahí ensayábamos. Maestro, mucho gusto tenerlo a través de nuestro programa de tradiciones y vamos a seguir recorriendo este barrio que es enorme, hablar con los mayores que son los que conocen bien la historia. Continuamos con su programa Tradiciones, visitando los diferentes barrios y sectores que tenemos en la Ceja del Tambo. Don Rafael Pavas es habitante acá del sector y con el saludo de bienvenida, don Rafael, qué gusto tenerlo a través de nuestro programa. Cuéntenos un poco, hablemos de este barrio tan importante donde usted vive. Bueno, este barrio era muy pobre, horrible. No existía, sino esa portada de allá, y aquí había otra portada. Era el de los abuelos de Osvaldo. Allí en la cruz había una casa nomás y lo otro era una portada también ahí. Y ahí tenía entrada por la operación El Tambo y tenía entrada por el Tambo también. Aquí arriba, allá donde hay frente de la Gureta, todo ese barrio era del difunto don Ernesto Osorio y él cultivaba pura agricultura. Y ya él vendió y entonces ya hicieron casas ahí en todo eso. En la parcelación del Tambo nacimos nosotros, mi padre, nacimos nosotros y los hijos de nosotros. Y esto es una sola finca, eso era de pura agricultura la mayor parte y de ganado. ¿A usted qué le tocaba hacer entonces en esa época? En esa época, nosotros prácticamente en la finca, ahí nos tocaba improvisar y ese señor de la parcelación tenía una finca en la Cristalina. Esa finca cogía 3 mangas pero grandes y cogía el monte y detrás del monte una manga de 30 cuadras. Me tocó ir a improvisar allá. Donde es la mobilia, la unidad deportiva ahora, todo eso era de ese mismo señor y venía hasta el río. Y en el Cauca tenía otra finca también, es que el hombre era muy rico. Bueno, eso era una de las cosas. Y después ya el señor dijo que los hijos de Constantino, que mi padre llamaba Constantino, que consiguieran trabajo en otra parte, digo, que no teníamos trabajo, no teníamos unas cosas especiales como para trabajar. Y entonces nosotros nos pusimos a trabajar en los establos del difunto Nicanor Vélez, de Juan de Dios Vélez. Ya después de eso nos fuimos a trabajar en unas fincas, hasta en las polvillas trabajamos nosotros, un difunto hermano mío y yo. En las polvillas trabajamos nosotros como 2 años. Y después nos colocamos en las resterías. En las resterías salíamos de allá, o por lo menos yo salía de la restería a las 2:30 de la tarde, venía y almorzaba aquí en la casa y me pegaba la polvilla atrás hasta las 10 de la noche, en la pólvora. Bueno, ¿qué más era? Esta carretera aquí era una carretera, prácticamente era una trocha. Eso era zarza aquí, zarza allí, no podía ir un carro. Así en esa tierra de Limo. Y eso en pura piedra también, eso llegó y le tocaba uno ir a estudiar. Nosotros tocaba venir a estudiar desde arriba de la porción de Tambo, pero de parte alta, hasta Justo Pastor, a pie limpio, con los pantalones aquí corticos. Nosotros tocó subir mucho. Ahí es. Y como niño entonces no le tocó jugar como todos los niños de estas épocas, sino que le tocaba trabajar, ayudarle a su papá. No, cuando salimos de la escuela, porque nosotros trabajamos así en las partes y listo. Yo trabajé en flores técnicas, en floral y en exportación de bochica. Traen las floristerías. Allá donde exportan bochica y floral, todo donde yo me jubilé, porque lo que traen técnica se perdió todo. Vamos a seguir recorriendo entonces
el barrio Payuco del municipio de La Ceja del Tambo. Muy amable. Bueno, ahí, listo. Muchas gracias. Bueno, al fondo podemos apreciar una de las bicicletas, este municipio que es municipio bicicletero, de los municipios que más bicicletas tienen en el país, y ahí estamos viendo una de fondo. Osvaldo Ramírez es un gran líder de acá del sector, y con el saludo de bienvenida pues nos va a contar un poco las diferentes actividades que hacen ustedes acá a través de la Junta de Acción Comunal y a través de ese liderazgo que usted tiene en el barrio. Jair, muy buenas tardes para ustedes, también muy agradecidos por acordarse de la vereda, por acordarse de nosotros que esto no es vereda ya, esto es un barrio. También muy agradecido con la Junta de Acción Comunal por tenernos en cuenta, porque esto es para dar a conocer pues lo que hacemos en la vereda. No, pues la Junta de Acción Comunal ha estado muy activa porque ya han hecho campeonatos allí en la placa de Alicante, hacen empanadas aquí para recoger fondos para la Junta. Entonces uno como líder trata pues como de ayudarle lo más que puede, a pesar de que yo no soy socio, pero sí les colaboro lo que pueda. Mi familia que son socios de la Junta, ellos sí están empapados de todo y metidos en lo que la Junta practica, pero esta Junta ha estado muy activa, muy agradecido con ellos porque han estado muy activos con todo lo de los problemas de la vereda, con el deporte, que también el compañero de Antonio Agudelo es muy activo para eso, entonces muy agradecidos con ellos. ¿Y usted practica algún deporte? Yo practicaba el fútbol, pero yo tuve un accidente ahora en noviembre, tuve un accidente de columna, entonces ya el médico me dijo, como decimos los paisas, Osvaldo, a colgar los guayos porque ya yo no puedo volver a hacer deporte, entonces ni trotar siquiera puedo trotar, pero yo sí era muy activo para el deporte, me gustaba mucho el deporte. ¿Y sus hijos también están practicando deporte? No, él salió muy flojo para eso. Yo tengo un hijo, pero él no, le gusta mucho la música, pero no, el deporte no. Bueno, me hablaron ahora de que este barrio está conformado por unas 3 familias que son los López, los Martínez y los Ramírez. Hablemos de esa familia de los Ramírez que son ustedes, de su papá, don Joaquín, sí, pues, que era un gran líder de este barrio. Sí, mi abuelo se llamaba Joaquín Pablo Ramírez, carnicero, sí, el abuelo, carnicero toda la vida. Era el dueño de esto aquí, pues aquí atrás donde estamos, era el dueño de todo esto. Él donó aquí donde está la Santa Cruz y él donó el otro para la Santa Cruz. Hacían, según me cuenta pues papá, porque a mí no me tocó, aquí en La Manga hacían, en ese tiempo eran que los bazares que eran de la acción comunal, entonces ahí las prestaba porque él también era muy con la vereda, era muy solidario. Osvaldo, mucho gusto tenerlo en nuestro programa y vamos a seguir mostrando imágenes del barrio Payuco, el barrio que hoy estuvo su programa Tradiciones visitando.